cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda
Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome,
pues en poco tendremos. Amate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante Jesús nos invita, oh pecadores, Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento te entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento te entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da. Cada
débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da
pajarillos oigo en su cantar y alrededor percibo mil bellezas y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Feliz sábado, apreciados hermanos, amigos. Es una alegría nuevamente estar aquí para poder compartir la palabra de Dios. Y también estamos agradecidos porque Dios continuamente nos bendice, nos acompaña y permite que nosotros podamos aprender más de Él. Y ese es el motivo de nuestra reunión que sábado a sábado llevamos a cabo. Siempre, como ustedes saben, empezamos a las 11 de la mañana con el estudio de la palabra de Dios y previamente, media hora antes, a las 10:30 de la mañana, empieza la transmisión de música cristiana. Para empezar, vamos a hacerlo como siempre, entonando un himno. El himno que dice: Padre, invocamos tu presencia. Así que todos unidos vamos a cantar este hermoso himno. El himno número 33.
Para invocar la presencia de nuestro Dios, vamos a tener una palabra de oración. Oh Señor, en esta mañana queremos en primer lugar agradecerte por la vida, por que Señor tú nos acompañas, tú nos haces ver el camino que tienes para nosotros. Y en esta mañana en forma especial queremos invocar tu presencia con cada uno de los que deseosamente se acercan a ti para poder aprender más de tu palabra, más de tu voluntad. Y Señor, queremos que tú nos ilumines, porque al abrir tu palabra, Señor, necesitamos entenderla y necesitamos, Señor, que tú seas quien nos guíe. Ahora pedimos que te quedes con nosotros en este estudio que vamos a tener ahora y que, Señor, bendigas a cada uno de los que escuchen tu palabra, a cada uno de los que en algún lugar estén deseosos de aprender más de ti. Danos tu bendición, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, es una alegría nuevamente estar aquí para poder continuar con el estudio de la palabra de Dios. En semanas anteriores hemos estudiado acerca de la naturaleza del hombre, cómo es que está constituido el hombre, el ser humano, y de esa forma hemos podido también entender cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. También hemos visto en semanas anteriores cuál es la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás fundamentalmente, o sea, el objetivo de la estrategia de Satanás es que la mayor cantidad de personas puedan perder la salvación. Ese es el objetivo de Satanás. Es decir, arrebatar a Dios personas que de otra manera serían salvas. Y la forma en que lo hace es a través del engaño, a través de la verdad disfrazada de mentira. Porque una mentira completa, algo que es falso completamente, es fácil detectarlo. Cualquiera se puede dar cuenta. Pero cuando la mentira viene mezclada, o mejor dicho, cuando la verdad viene mezclada con una pequeña parte de mentira, al final toda esa verdad queda distorsionada. Y es así como el mensaje de salvación a través de toda la historia de este mundo ha sido distorsionado por el enemigo de Dios, es decir, por Satanás. ¿Y por qué? Porque, como habíamos dicho al principio, su objetivo, el objetivo de Satanás es lograr que la mayor cantidad de personas no logren la salvación. Es decir, que no puedan ser salvos y llegar a ese reino eterno que Dios ofrece a toda la humanidad. Y la forma en que lo hace es distorsionando la palabra de Dios. Una de esas formas que hemos visto es distorsionar el concepto acerca de la naturaleza del hombre. Es decir, a través de toda la historia de la humanidad, desde el principio, desde que engañó a Eva, Adán sembró una gran mentira que ahora todo el mundo cree que es cierto. ¿Y en qué se basó? ¿O qué le dijo Adán a Eva? Le dijo, no morirás. Con que Dios os ha dicho que vais a morir, pero no morirás. Esa es la gran mentira que durante toda esta parte de la historia del universo, es decir, durante la historia de este mundo, ha hecho de que muchas personas, sinceramente creyendo que esto es cierto, finalmente tengan un evangelio distorsionado, que al final no los lleva a la salvación. El creer que después de que la persona muere,
esa persona en realidad no muere completamente, sino que solamente su cuerpo muere, pero sale su alma, entre comillas, y se va a otro nivel. Esa es la gran mentira de Satanás. Eso nosotros ya lo hemos desenmascarado, esa mentira, con la Biblia, con la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios, cuando se habla acerca de la muerte, se habla de que la muerte es completa, es decir, el ser humano muere completamente. Y así como esa mentira, existen otras relacionadas a conceptos bíblicos, pero que en realidad no son ciertas, sino que se introducen creencias que hacen que todo el evangelio quede distorsionado. Entonces, nuestro objetivo es estudiar la Biblia, y dentro de la Biblia hay diversos temas. Por ejemplo, hay secciones que son históricas, hay secciones que son poéticas, hay secciones que son proféticas. Es decir, donde Dios, a través de sus profetas, muestra el futuro. Y como habíamos estudiado el sábado pasado, básicamente hay dos tipos de profecías: las profecías clásicas y las profecías escatológicas, o profecías del tiempo del fin. Entonces, las profecías clásicas tienen un lenguaje que es común, en el que lo que se indica tiene un significado literal. Es decir, tal cual se dice la profecía, tal cual Dios la transmitió al profeta, tal cual va a cumplir. Por ejemplo, cuando Dios, a través del profeta Elías, le dijo al rey Acab que no iba a llover durante 3 años y medio, en realidad lo que pasó fue que exactamente durante 3 años y medio no llovió en Israel. Eso fue una profecía, pero corresponde a lo que denominamos profecía clásica. ¿Por qué? Porque su lenguaje es un lenguaje natural, es el lenguaje común, y donde las cosas que se dicen en la profecía se interpretan literalmente. Pero hay otro tipo de profecías, que son las profecías escatológicas, que apuntan al tiempo del fin. Y esas profecías están escritas en un lenguaje especial, en un lenguaje diferente. No es un lenguaje común. Entonces, para poder conocer, interpretar lo que dice la profecía, entonces tenemos que analizar más profundamente. No podemos interpretar esa profecía, ese tipo de profecías, de una manera literal. Y dentro de los principios de interpretación profética, tenemos un principio que es el principio, el principio día por año. ¿Y qué significa eso? Significa que un día dentro de la profecía escatológica o dentro de la profecía del tiempo del fin se debe interpretar como un año. Es decir, si la profecía, por ejemplo, dice 30 días, entonces se debe entender como 30 años. Y el sábado pasado ya hemos empezado a estudiar este principio que hace de que el fundamento que existe, el fundamento bíblico, nos lleva claramente a determinar de que esto es así, que un día en una profecía escatológica se debe interpretar como un año. Entonces habíamos visto, en primer lugar, que los meses en la Biblia consta de 30 días. El fundamento de esto ya lo estudiamos el sábado pasado. ¿Qué más? Un año en la Biblia consta de 12 meses.
Esto también ya lo estudiamos el sábado pasado. Y voy a seguir avanzando. Y por ejemplo, el tercer fundamento nos dice de que en la profecía escatológica, la profecía del tiempo del fin, el lenguaje no es un lenguaje común. Por ejemplo, aquí hay varias profecías de tiempo. Por ejemplo, la profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, cuando se habla de tiempo es un tiempo, cuando se habla de tiempo son dos tiempos y cuando se habla de medio tiempo, bueno, es medio tiempo. Entonces sería 3 tiempos y medio. En el lenguaje común no se habla de esta manera. Solo vamos a encontrar este lenguaje especial en profecías del tiempo del fin, que fundamentalmente están en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. ¿Qué más? Por ejemplo, 42 meses o 1260 días, que en resumen son 3 años y medio. Después hay otra profecía, la profecía de las 70 semanas. Entonces se habla en lenguaje peculiar, no es un lenguaje común o normal. Siempre estas expresiones están dentro de ese tipo de profecías. Y hemos visto que también hay profecías clásicas en el que la forma normal de expresar el tiempo, por ejemplo, 42 meses equivale a 3 años y medio. Entonces, se habla literalmente y se dice 3 años y medio. No se dice o no se expresa como 42 meses o como 1260 días. Eso solo se expresa en profecías del tiempo del fin. ¿Qué más vimos el sábado pasado? Las profecías escatológicas o también llamadas apocalípticas, que se refieren al tiempo del fin, y dicho sea de paso, Apocalipsis significa revelación. Ese es el significado. Entonces, cuando hablamos de profecías apocalípticas, estamos hablando de revelaciones que Dios dio a través de sus profetas para los eventos del tiempo del fin. Entonces, todas estas profecías tienen una connotación simbólica, no es literal. ¿Qué más? Y los símbolos no solamente están expresados o están referidos para las unidades de tiempo, sino también están expresados para diversos eventos o diversos componentes que tiene la profecía. Por ejemplo, cuando hablamos o cuando la profecía habla de cuerno, habla de un poder, de un sistema que tiene el dominio. A eso se refiere cuerno. Cuando la profecía habla de bestia, también muchos de nosotros hemos escuchado de alguna manera la profecía del 666, ¿no? 666, que es conocida también como la bestia. Pero no es una bestia literal, es un poder. Cuando en la Biblia se habla de bestia, en profecías apocalípticas se está hablando de un poder, un reino, un sistema que tiene el dominio. Entonces, todas estas profecías están llenas de símbolos y por lo tanto hay que descifrar los símbolos. Y la pregunta es, ¿y dónde los vamos a descifrar? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿no? En la misma Biblia. La misma Biblia tiene la respuesta para cada uno de estos símbolos. No vamos a hacer uso del conocimiento común o popular o cultural, no. La misma Biblia nos va a dar el significado. Y dentro de estas profecías, habíamos dicho que hay muchos símbolos que básicamente están en el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, hay un cuerno pequeño, es decir, un poder pequeño, pero que después empieza a crecer y llega a dominar a todo el mundo.
Entonces, si nosotros queremos conocer realmente qué significa la profecía, tenemos que conocer los principios. Y uno de esos principios es el principio día por año. Entonces, por ejemplo, este cuerno pequeño que está expresado en Daniel 7 se levanta entre 10 cuernos. Y la profecía dice que iba a dominar durante 3 años y medio. Pero nosotros en el análisis de la historia vemos que este poder dominó durante 1260 años. Y la profecía, refiriéndose a ese mismo poder, también habla de 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Entonces, en realidad, esos días no son días literales, sino que cada día representa un año. Entonces, cuando se habla de 1260 días, estamos hablando de 1260 años. Y en la historia podemos comprobar, este poder dominó desde febrero del año 538 hasta febrero del año 1798. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué estudiamos esta profecía? Porque nosotros estamos interesados en conocer qué mensaje tiene Dios para nosotros. Ese es el objetivo. Y por lo tanto, si las profecías están expresadas a través de símbolos, necesitamos conocer los símbolos. Y uno de los principios que usamos es el principio día por año. Entonces, fíjense, en el libro de Daniel es un libro que tiene historia y tiene profecía. La mitad del libro de Daniel es fundamentalmente histórico, pero también tiene profecía. De los capítulos 1 al 6. Y la segunda parte del libro de Daniel, del capítulo 7 al capítulo 12, fundamentalmente tiene profecía, pero también tiene historia. Es decir, hay fragmentos históricos. Por ejemplo, en el capítulo 2, Dios muestra al rey Nabucodonosor, le muestra una estatua de oro, y Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, le describe a Nabucodonosor el significado de esta estatua. La cabeza de oro representaba a Babilonia, los pechos y los brazos de plata representaban a Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce representaban a Grecia, las piernas de hierro representan a Roma, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representan a la mezcla de la iglesia con el poder político. Es decir, la Roma imperial representada en las piernas se transforma en una Roma eclesiástica, pero que netamente tiene el poder político. Y se mezcla con las naciones de este mundo y hace una amalgama que no se une completamente. Tal como el hierro y el barro no se pueden unir, de esa misma forma, este poder se mezcla con el mundo, y en Apocalipsis hemos visto también el sábado pasado y el antepasado, que a esta mezcla Dios le llama, en el contexto de Apocalipsis, con otros símbolos, a ese mismo poder le llama la ramera y la madre de las rameras. Entonces, esta profecía está en Daniel 2. Pero yendo más adelante, en el capítulo 7 de Daniel, Dios le muestra al profeta Daniel los mismos poderes, los mismos reinos, pero expresados a través de otros símbolos. Donde el león, que tiene 2 alas, es Babilonia. Luego el leopardo, que tiene 4 cabezas,
y tiene 4 alas, es Grecia, el oso que tiene 3 costillas en la boca y que camina de un lado más alto que del otro es Medo-Persia, y luego describe una bestia espantosa y terrible que tiene 10 cuernos. Ese poder es Roma. Y luego, fíjense, de esos 10 cuernos le sale un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño derriba o arranca a 3 cuernos que ya existían y tiene una boca que hablaba blasfemias. Eso es lo que dice el profeta Daniel. Pero justamente a partir de aquí, nosotros vemos que hay expresiones de tiempo, y por eso es que queremos analizar este principio de día por año. Luego de que sale este cuerno pequeño, habla blasfemias contra Dios y trata de derogar la ley de Dios. Es decir, se atribuye el poder de poder cambiar y tener la autoridad de cambiar la ley de Dios. Eso es lo que hace este poder. Luego, en el capítulo 8 de Daniel, todo esto lo vamos a estudiar más detalladamente durante los próximos sábados, pero en el capítulo 8, regresando al capítulo 7, en el capítulo 7 aquí se habla de que la profecía que se está mencionando va a durar 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días. Pero igual, en el contexto del significado de la profecía, porque esta profecía que se repite en el capítulo 8, después el ángel Gabriel, quien explica a Daniel la profecía, le dice que el primer reino es Babilonia, y así sucesivamente. Pero si la profecía dura 2300 días, no pueden ser días literales, tienen que ser días proféticos. Es decir, como un día es un año, finalmente 2300 días equivalen a 2300 años en la historia de este mundo. Entonces, es por eso que se debe de utilizar ese principio para poder hacer la interpretación de los periodos de tiempo. ¿Qué más? Bueno, hay varios fundamentos de por qué se usa el principio de día por año. Eso ya lo hemos visto el sábado pasado y ahora también vamos a continuar viendo. En el capítulo 8 de Daniel empieza ya no con Babilonia, sino empieza la descripción de la visión con Medo-Persia. Medo-Persia está representado por un carnero que tiene 2 cuernos, donde un cuerno representa a Media y el otro representa a Persia. Pero ese carnero que tenía el dominio resulta que es atacado por un macho cabrío que tenía un cuerno prominente y ataca al carnero hasta derribarlo. Ese símbolo, esa bestia, ese macho cabrío, según el mismo ángel Gabriel explica a Daniel, representa Grecia. Luego, en el capítulo 9 de Daniel tenemos la profecía, bueno, antes de ir al capítulo 9, en el capítulo 8 tenemos la profecía de los 2300 días. Entonces, esos 2300 días no pueden ser días literales, son días proféticos. Luego en el capítulo 9 tenemos la profecía de las 70 semanas. 70 semanas literalmente son 490 días, ¿no? Como una semana tiene 7 días, y si son 70 por 7, 490 días. Pero la descripción de la profecía claramente nos indica que el periodo que abarca la profecía es mucho más allá, mucho mayor que los 490 días literales. Entonces,
La única forma de poder entender la profecía es aplicándole este principio, que un día es un año, y por lo tanto 70 semanas son 490 días, pero como un día es un año, ese periodo representa 490 años. Todo esto, como mencioné hace un momento, vamos a estudiarlo de una manera más pausada. Aquí solamente estamos analizando el por qué usamos el principio de día por año. Y el siguiente fundamento es que cuando se habla de los 2300 días en Daniel 8, se está hablando de que esa profecía era para el tiempo del fin. Es decir, que iba a empezar en los tiempos del profeta, pero iba a llegar hasta el tiempo del fin. Fíjense, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 8, 14 al 17. Y aquí resulta que un ser, en la visión que tiene Daniel, uno de los seres mostrados en la visión pregunta, ¿no? ¿Y hasta cuándo durará la prevaricación del santuario? Y en el versículo 14 le responde, otro ángel le responde, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz del hombre entre las riberas del Ulai. El Ulai era el río. Él estaba en la ribera del río, Daniel, que gritó y dijo, Gabriel enseña a este la visión. Es decir, Gabriel enseña a Daniel la visión, porque Daniel trataba de comprenderla, pero no la entendía. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entonces, si la profecía habla de 2300 días y que esa profecía iba a durar hasta el tiempo del fin, por lo tanto, esos 2300 días no pueden ser días literales. 2300 días son un poco más de 6 años. Entonces, el tiempo del fin no fue en los tiempos de Daniel. Daniel recibió la visión en el siglo VI a.C. Actualmente estamos en el año 2021, han pasado más de 2000 años y esa visión era para este tiempo, no era para el tiempo de Daniel. Entonces, ¿cómo es que los 2300 días pueden ser literales si es que la visión se extiende hasta el tiempo del fin? Eso no es posible, sino que la profecía debe entenderse simbólicamente y por lo tanto los periodos de tiempo también. Por eso es que aplicamos el principio de día por año. En Daniel 12 nuevamente se hace énfasis en que la profecía es para el tiempo del fin. En Daniel 12, el último capítulo del libro de Daniel, versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río,
el cual alzó su diestra, su mano derecha la alzó, y su siniestra, las dos manos las alzó al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, esta expresión equivale a 3 años y medio, pero no literales, sino proféticos. Es decir, 3 años y medio son 1260 días, pero aplicando este principio llegamos a un periodo de 1260 años. Y cuando se acabe, estoy al final del versículo 7, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces, vamos a regresar. Entonces, estamos acá. Ya está. Entonces, esos días no pueden ser expresados en forma literal. Así como hay bestias, hay cuernos, hay mares, hay una serie de símbolos en las profecías, y todas esas figuras son símbolos, por lo cual hay que interpretar el significado. Los periodos de tiempos también son simbólicos, no son literales. La visión de Daniel 8, ¿en qué consiste? ¿Cuál era la visión de Daniel 8? Ya la vimos en forma de una figura, ¿no? Donde había un carnero y un macho cabrío, donde el macho cabrío le embestía al carnero, refiriéndose a Medo-Persia y Grecia. Grecia conquistó Medo-Persia. Entonces, esa visión abarca desde el periodo donde existió el carnero, es decir, Medo-Persia, hasta la purificación del santuario. Entonces, si está hablando de Medo-Persia, Grecia, y que después iba a venir Roma, y después iba a venir primero Roma pagana, es decir, el Imperio Romano, y luego iba a venir Roma papal, Roma cristiana. Entonces, y después iba a terminar la profecía, entonces esos 2300 días no pueden ser días literales. Esto también lo vamos a ver, a partir del próximo sábado vamos a entrar a más detalle viendo cada profecía. ¿Por qué es que, por ejemplo, un cuerno representa un reino? ¿Por qué mares significa muchedumbre de gente, naciones? Eso vamos a ir estudiándolo paulatinamente. Pero aquí quiero llevar la atención al inicio de ese periodo de 2300 días. Y es cuando Persia decreta la restauración de Jerusalén. Jerusalén había sido destruida en la tercera invasión de Babilonia a Jerusalén. La primera fue en el año, en el siglo VI, a inicios del siglo VI. Luego, unos años más tarde, por segunda vez Babilonia invade a Jerusalén, y finalmente, en una tercera invasión, el templo de Jerusalén es completamente destruido. Entonces, luego pasa un periodo de 70 años de cautividad del pueblo judío en Babilonia, y luego, en el año 457, se emite un decreto por el cual los judíos
podían regresar a Jerusalén. Entonces, allí empieza esa profecía de los 2300 días. ¿Qué más? En esa visión de Daniel capítulo 8, nosotros vemos que hay varios símbolos. Hay un carnero que representa a Medo-Persia, hay un macho cabrío que representa a Grecia, luego tenemos Roma pagana, representado por la bestia espantosa y terrible, luego tenemos la Roma papal, que está representada por el cuerno pequeño, y finalmente viene el juicio. Ahora, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, generalmente hablan de que las 70 semanas realmente significan 70 sietes o 70 semanas de años. Entonces, resulta de que esto lo vamos a estudiar a detalle durante las próximas semanas, de por qué es que en el mundo cristiano se hace esa interpretación diferente a la interpretación del principio día por año, pero vamos a ver que no tiene sustento bíblico. Todas las interpretaciones que se hagan acerca de los símbolos de la Biblia deben tener un sustento, pero no un sustento en tradiciones o en creencias o en costumbres, sino en la Biblia, en la palabra de Dios. La misma palabra de Dios se explica por sí sola. A eso se llama el principio de sola escritura, por el cual la interpretación de lo que dice la palabra de Dios se debe hacer usando la misma palabra de Dios. No se utiliza otro tipo de conceptos. Y aquí lo que debemos de notar es que se usa para expresar la palabra semana, se utiliza la palabra Shavua. Entonces, esta expresión, que es una expresión hebrea, se usa 19 veces en el Antiguo Testamento, en diferentes contextos, pero en todos ellos siempre se refiere a 7 días literales. ¿Ya? Entonces, pero en el contexto profético, una semana es 7 días literales, pero proféticamente son 7 años. ¿Ya? Y por eso es que usamos ese principio. Y finalmente, lo que debemos de notar es que hay versiones de la Biblia que en algunos casos las palabras no están traducidas expresando el sentido original del idioma en el que fue escrito, ¿no? Que en el Antiguo Testamento es hebreo, en el libro de Daniel hay un segmento de hebreo y un segmento de arameo, y en el Nuevo Testamento tenemos el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Ya? Pero, por ejemplo, algo muy común que todos ustedes deben de saber es que cuando uno lee algunas versiones, o en muchas versiones de la Biblia, el original, por ejemplo, se refiere al día sábado. Pero muchas versiones de la Biblia no lo traducen como sábado, sino lo traducen como día de reposo. Y tiene dentro de la Biblia un numerito o un asterisco que hace referencia al pie de página. Entonces, en el pie de página dice aquí equivale a sábado. Ese es un ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? En el cual la traducción no es fiel al original. Por ejemplo, cuando Cristo
venga, en el libro de Mateo, dice que va a juntar a las ovejas a un lado y a los cabritos a otro lado, haciendo referencia las ovejas a los hijos de Dios y a los cabritos a los hijos del enemigo. Y muchos le dirán: no hicimos milagros en tu nombre no sanamos, en tu nombre no predicamos. O sea, son personas que eran cristianas. No está hablando de personas que no eran cristianas, sino de personas cristianas que supuestamente decían seguir a Dios, pero que Cristo les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar eso. Pero el original griego dice mucho más que eso. Porque maldad, o sea, la palabra maldad se expresa en esas traducciones, pero la palabra original es anomía. La palabra griega original es anomía. ¿Y qué significa anomía? Anomía significa infracción de la ley. O sea que Cristo les dirá: apartaos de mí, infractores de la ley. Es decir, aquellos que dicen que aman a Dios, que dicen que siguen su palabra, pero que dicen que la ley ya no está vigente, a ellos el mismo Cristo les va a decir: apartados de mí, infractores de la ley. Entonces, a eso me refiero cuando hay algunos términos que no se traducen con el sentido original, sino tienen un sentido que a veces es parecido, a veces se aleja más del sentido original, ¿no? Esta palabra es muy usada, ¿no? La palabra anomía en la Biblia, y se traduce como maldad, pero no es maldad simplemente, sino es infracción de la ley. Ahora, el sábado pasado también habíamos hablado acerca de que fundamentalmente hay 3 grandes escuelas de interpretación profética. Hay más, pero las más preponderantes son 3. La escuela preterista, que dice que las profecías ya se cumplieron en el pasado. Todas las profecías se cumplieron en el pasado. Ninguna se va a cumplir en el presente ni en el futuro. A eso se llama la escuela preterista. Luego tenemos la escuela futurista, que dice que todas esas profecías se van a cumplir en el futuro, que ninguna se ha cumplido y se van a cumplir en el futuro lejano. Y la tercera escuela, que es la escuela historicista, que tiene fundamento bíblico y que dice que las profecías se empiezan a cumplir en el tiempo del profeta y se van desarrollando hasta llegar al tiempo del fin. Ese es el principio, el concepto que tiene como fundamento la escuela historicista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que los preteristas y los futuristas no aplican o no traducen Shavua como semana? Shavua en toda la Biblia hemos visto en el Antiguo Testamento, porque esta palabra es hebrea y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, resulta de que siempre hace referencia a una semana de 7 días. Entonces, ¿qué ocurre? Que no quieren traducirla como semana, sino que le dan cierta forma, ¿no? O sea, como semana de 7 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no quieren traducirla de acuerdo a su significado? Es decir, una semana es 7 días, y luego aplicar el principio de día por año, de que 7 días son 7 años. Es que si hacen esa traducción, tendrían que aplicar el mismo principio a las demás profecías escatológicas, a las demás profecías apocalípticas. Y cuando se aplica este principio, que eso lo vamos a ver después,
a la profecía de los 2300 días, resulta que esa profecía termina en 1844. ¿Y qué va a hacer? Los va a convertir automáticamente en adventistas del séptimo día. Porque todas las profecías apuntan a eso. Ahora, ese es el gran motivo por el cual no aplican este principio. Buscan diversos argumentos para decir que Shavua realmente no son 7 días. ¿Qué más? La Septuaginta, que es una versión de la Biblia, versión de los 70, no de los años 70, sino que fueron 70 traductores, traduce este término, Shavua, en el griego, porque la Septuaginta es la versión griega de la Biblia, entonces lo traducen como Hebdomas. ¿Y qué es Hebdomas? Hebdomas es semana de 7 días. Entonces, hay más principios, o mejor dicho, hay más fundamentos para aplicar este principio de día por año, pero eso lo vamos a ver el próximo sábado, y con eso vamos a completar el estudio de este principio, porque es importante ir paso a paso. Ya no queremos ir tan rápido para que esto quede grabado, para que podamos comprender, para que tengamos tiempo también a estudiar las referencias que se han mostrado, las referencias a los versículos y capítulos de la Biblia, para que todos podamos detenidamente poder leer la Biblia y poder determinar que lo que dice la Biblia es lo correcto. ¿Ya? Ese es el objetivo de este estudio, no es avanzar muy rápido, sino ir a un ritmo adecuado para que podamos tener la seguridad de que lo que dice la Biblia es lo correcto y no lo que nos dicen ciertos eruditos que porque tienen ese título se arrogan el derecho de ser los únicos que pueden interpretar la Biblia. Y aquí vamos a ver que la Biblia se explica sola, no necesitamos de eruditos. Ya, entonces, el día de hoy vamos a terminar aquí nuestro estudio de la palabra de Dios. El próximo sábado terminamos con este principio día por año y luego a partir del sábado subsiguiente vamos a ver algunos principios más para luego poder empezar con el estudio de las profecías. Y empezaremos después de que hagamos o terminemos este estudio de los principios de interpretación profética, vamos a empezar a estudiar las profecías. Y vamos a partir del capítulo 7 de Daniel. Porque como habíamos dicho, los 6 primeros capítulos de Daniel son fundamentalmente históricos, que también tienen profecía. Básicamente el capítulo 2 de Daniel, también el capítulo 4 y el capítulo 5, pero esos temas, como son fundamentalmente históricos, ya los habíamos estudiado el año pasado. Ya, entonces ahora vamos a empezar con el capítulo 7 de Daniel y vamos a analizar y estudiar cuál es el significado de todas esas figuras que hemos visto. Vamos a regresar todas estas figuras. Aquí, por ejemplo, ¿esto qué significa? El león con 2 alas, el oso con 3 costillas en la boca, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas. ¿Qué significa eso? Y los tiempos que están asociados. Eso es lo que vamos a estudiar después de terminar el estudio de los principios de interpretación profética. Bueno, así que hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a pedir a Dios que sea quien nos guíe y nos ayude a poder
cada día estudiar más su palabra y poder, sobre todo, conocer la verdad, porque eso es lo que nos interesa. Oremos. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, queremos en primer lugar agradecerte porque tu verdad que está mostrada en tu palabra es accesible para todos. Y también la misma palabra que tú nos has dejado nos muestra el significado de aquellos símbolos que están expresados en las profecías. Queremos conocerlas, queremos aprender más, queremos saber cuál es el mensaje que tienes para nosotros. Y queremos tener la seguridad de que tú eres quien guía nuestras vidas. Y por ese motivo queremos estar preparados para poder estar listos para cuando tú vengas. Y no hay mejor forma que conocer cuál es el futuro que nos depara. Cuáles son los sucesos y los eventos que muestran de que tú ya estás cerca a venir. Estamos viviendo en el tiempo del fin y queremos estar listos para cuando tú vengas. Sabemos que eso será pronto. Tú no has dejado una fecha exacta en la cual vas a regresar, pero sabemos de que las señales apuntan de que la segunda venida de Cristo está cerca. Señor, acompáñanos, danos tu bendición en este sábado y bendícenos durante toda esta semana que se aproxima. Gracias, Señor, te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio de la palabra de Dios. Y la invitación que siempre hacemos es que cada sábado a las 10:30 de la mañana, hora de Lima, hora de Quito, hora de Bogotá, Colombia, hora de México, estamos empezando una secuencia de canciones de música cristiana. Y luego a las 11 de la mañana empezamos con el estudio de la palabra de Dios. Los invito a que el próximo sábado a las 10:30 puedan conectarse, y si desean recibir un aviso automático, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, activar la campanita y automáticamente les va a llegar el mensaje cuando se inicie la transmisión. Que tengan todos un feliz sábado y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado.